Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe. Pues ya estamos aquí de vuelta en Getafe Despierta, como os anunciaba hace unos minutos mi compañero José Luis Sánchez Cifuentes. Al término de su tertulia vamos a hablar del Plan Regional de Inversiones, porque por primera vez los vecinos y vecinas de Getafe podrán decidir sobre las opciones que se desarrollarán dentro de una lista cerrada. Vamos a intentar explicaros en unos minutos, junto a las concejalas de Ahora Getafe, Vanessa Lillo y Marta Esteban, los detalles de todo este proceso. Pero en la presentación pues queríamos hacer un pequeño resumen de cómo se ha articulado todo esto. Nos han informado de que los vecinos podrán votar mañana, jueves 10 de noviembre, en los centros cívicos y en los centros sociales de Getafe sobre una papeleta en la que hay 10 opciones, marcar las 5 que ellos quieran desarrollar. Nos explican que se ha reservado un espacio en la papeleta de votación para que los vecinos y vecinas puedan trasladar las obras de mejora que consideren y que no estén contempladas en las mismas. Nos dicen que las votaciones se llevarán a cabo desde las 10 hasta las 8 de la tarde, como decía, mañana jueves. Y también nos han informado desde el Gobierno Municipal que será a las 6 cuando los concejales del Gobierno den diferentes charlas informativas del proceso de desarrollo de este Plan Regional de Inversiones. Como nos parece un tema importante, nos sorprende que por primera vez los vecinos puedan decidir. Queremos conocer los detalles de ese proceso, queremos saber cómo se ha articulado todo esto y quién mejor que para arrojar un poco de luz en todo este procedimiento que las dos concejalas que os anunciaba hace unos momentos que van a estar con nosotros hoy en Getafe Radio. Así que si os parece, vamos a escuchar unos consejos publicitarios en unos minutos, paso a presentároslas y comenzamos con el tema de hoy. Como os digo, Plan Regional de Inversiones 2016-2019. En unos segundos en Getafe Radio. El impacto de la crisis económica está afectando gravemente a miles de familias en nuestro país. Precisan ayuda ahora más que nunca. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better. Pues ahora sí, estamos ya prestas y dispuestas para empezar a hablar sobre ese Plan Regional de Inversiones y sobre esa votación que por primera vez se va a poder celebrar mañana. Los vecinos y vecinas de Getafe van a poder elegir entre 5 de las 10 propuestas consensuadas por los grupos municipales para desarrollar dentro de este plan. Y tengo ya conmigo en el estudio a Vanessa Lillo, portavoz de Ahora Getafe. Buenos días, Vanessa. Buenos días. Y a Marta Esteban, concejala de Ahora Getafe. Buenos días, Marta. Muy buenos días. Pues si os parece, como vosotras habéis participado activamente en todo este proceso, me gustaría, Vanessa, que nos hicieses un correlato de cómo ha sido todo este procedimiento hasta llegar a la votación que se va a efectuar mañana. Pues Emma, yo creo que es un correlato necesario porque los vecinos y vecinas de Getafe tendrán que estar, permitidme la expresión, alucinando
que en un periodo tan corto de tiempo vean que tienen que acercarse a un centro cívico a votar, no saben muy bien el qué. Entonces, por hacer un correlato muy breve, el 15 de septiembre nuestro ayuntamiento se adhirió a lo que es este nuevo plan de inversión, ¿no?, para darnos de alta, por el cual la Comunidad de Madrid va a destinar pues casi más de 12,5 millones de euros. En ese pleno en el que se aprobó el 15 de septiembre, desde Ahora Getafe ya hicimos una enmienda pidiendo que esas inversiones se elaborasen de manera participada. A lo cual pues se hizo un informe desde la Secretaría y se nos respondió diciendo que no teníamos competencias, que estábamos pidiendo que se hiciese un proceso participativo y que el Pleno decidiese, y que no eran competencias, que eran de la Junta de Gobierno. Por lo tanto, esa enmienda se desechó. ¿Qué hicimos? Que al Pleno siguiente, el cual fue el 19 de octubre, llevamos una proposición completa, entendiendo que, como ya nos habíamos adherido al Plan Prisma, pues que se hiciese un proceso participado, porque además se había hecho en varios ayuntamientos, empezando por una fase de información, por una fase de recogida de propuestas, es decir, que el propio proceso y las inversiones fuesen decisiones de la ciudadanía y pudiesen elegir o presentar propuestas para participar de este proceso. Y luego una selección técnica, ya que el Real Decreto no vale en todo el tipo de inversiones para el Plan Prisma, hay unos requisitos legales, pues que luego los técnicos del ayuntamiento hiciesen esa selección técnica, un periodo de votaciones y luego una ratificación en el Pleno. Pues ¿qué nos hemos encontrado? Ha habido reuniones diversas, que el Gobierno nos convocaba y nos presentaba sus propuestas, y en todas esas reuniones por parte de Ahora Getafe lo que veníamos insistiendo es, oigan, hay una proposición aprobada, y esto significa que ya no es una inquietud de Ahora Getafe, es un compromiso del Pleno y del Gobierno municipal que presente esa propuesta. Presentamos calendarios incluso, y por nuestra parte dijimos, bueno, como propuestas de inversiones, como en su día hicimos un proceso participativo para las inversiones financieramente sostenibles, pues lo volvimos a enviar a ver cuáles tenían encaje legal, que en este caso es la rehabilitación de viviendas. Pues después de estar durante 3 reuniones que no querían hacer un proceso participativo, literalmente con excusas de falta de tiempo, con excusas que ya no se iba a cumplir porque no había tiempo para la fase de recogida de propuestas de los vecinos y que lo que estábamos haciendo era enfrentar a los barrios, pues en la última reunión, que fue este lunes mismo, el Gobierno dice que sí, que va a hacer un proceso de participación, que va a hacer que hay falta de tiempo, que como esto tiene que ir con el presupuesto, el próximo lunes tiene que ir a Junta de Gobierno, por lo tanto, pues que desde el día de ayer se empezarían a publicitar, que se iban a hacer asambleas en todos los barrios, con votaciones abiertas desde las 10 de la mañana y con asambleas informativas el día 6. O sea, es decir, sí, pueden decir que por primera vez es un proceso participativo. Saludamos que al final haya entendido el Gobierno municipal que cuando hay compromisos ya aprobados en pleno tenga que cumplirlos, pero, hombre, la denuncia y lamentar que este no es el proceso que estaba aprobado. Y sobre todo cuando se nos justifica que es que tienen que ser con estos plazos y tiene que ser el jueves la votación, sí o sí, pues si hay que hacer alguna modificación el viernes, porque el lunes va a Junta de Gobierno. Cuando luego vemos que no, que previsiblemente podía ser el lunes siguiente, el lunes 20, que fuese a Junta de Gobierno. Ahora nos dicen que el 18, es decir, ni el propio Gobierno tiene un plazo formal, se ha comunicado formalmente un plazo y ya motivado, y por eso han justificado un proceso tan atropellado, que si esto queremos llamarlo de participación ciudadana, pues lamentarnos y bueno, paso la palabra a Marta, porque en este proceso es que hay más irregularidades y cuestiones que yo creo que son importantes que se pongan encima de la mesa y sobre todo que la ciudadanía las conozca. Era interesante conocer ese proceso, ha quedado claro cuáles han sido esas reuniones y un poco cómo se ha llegado al punto en el que estamos ahora, que es esa votación que se celebrará mañana, pero también me gustaría, y creo que a nuestros oyentes les interesa, conocer cuáles son las propuestas que se llevan a votación y por qué son esas y no otras, porque al no haber habido un proceso participado previo en el que los vecinos y vecinas hayan podido plasmar en un papel, en un documento o en reuniones varias cuáles son los proyectos que quieren desarrollar en sus barrios, explicarnos de dónde han salido estos proyectos, porque la nota se nos informa de que han sido proyectos consensuados entre todos los grupos con representación en la corporación municipal, explicarnos si ha sido así realmente y por qué al final se llega a esta lista de 10 títulos que, para que nuestros oyentes los conozcan, estamos hablando de que se va a poder votar o elegir entre la construcción de nuevo polideportivo de San Isidro, la reforma de la avenida Reyes Católicos, reforma de la avenida Fuerzas Armadas, mejora del carril bici, arreglos y mejoras en diferentes calles, así abierto, rehabilitación de la antigua carretera M301 en Perales del Río, creación de aceras y zonas verdes y mejora de la seguridad vial, actuaciones en centros cívicos, rehabilitación de viviendas municipales destinadas a integración social, vallado de las lagunas de Perales del Río y acondicionamiento de Prado Acerinos, nos ha sorprendido que esto vaya junto, y actuaciones en eficiencia energética, alumbrado público. ¿Por qué estas y no otras, Marta?
Bien, pues estas propuestas emanan de aportaciones que hicimos los diferentes grupos municipales con representación en el ayuntamiento y también del propio gobierno municipal. Pero sí que nos tenemos que ir un poco más atrás, o sea, es decir, una vez, como ha comentado Vanessa, una vez que se aprobó la proposición de obra Getafe en el pleno del 19 de octubre, el gobierno municipal no ha presentado su voluntad, o sea, no ha demostrado tener voluntad de llevar a término lo acordado, porque es verdad que en esa proposición nosotros y nosotras decíamos muy claramente que se tenía que sacar a las asambleas, a la ciudadanía, para que la ciudadanía fuese quien hiciese esas propuestas. Si en cualquier caso no llegábamos a tiempo, porque es cierto que el Gobierno presentó una enmienda en la cual sí que se decía que a día 15 de diciembre la Comunidad de Madrid tenía que tener conocimiento de cuáles eran esas propuestas que se iban a incluir en el PIR, en el Plan de Inversiones Regional, pues que no se hubiese respaldado, por decirlo de algún modo, pero ahí sí que se está comprometiendo el Gobierno municipal, por un lado, a que ha sido acordado en un pleno, y lo segundo, por respaldar nuestra propuesta. La primera reunión que tuvimos, una vez que ya se nos indicó que pusiésemos encima de la mesa esas propuestas, pasaron por el gabinete técnico, en este caso del ayuntamiento, para ver cuáles entraban dentro de las condiciones del Real Decreto del PIR y cuáles no. Y en todo momento el Gobierno lo que nos quería... el camino hacia el que nos querían llevar era, bueno, vamos a consensuar en esta mesa, entre todos los grupos municipales, qué propuestas se iban al PIR y cuáles no. Y claro, nosotros en este caso nos opusimos. De hecho, ha sido una negociación durante 3 reuniones y nos sorprende mucho que 2 semanas después sea cuando ya se haya decidido hacer este proceso participativo. Por eso no se nutre de ningún tipo de garantías participativas, y estamos aquí también para denunciar ese hecho. Por tanto, finalmente, las propuestas que se llevan a votación en el día de mañana son tanto las propuestas por el Gobierno municipal como por el resto de grupos municipales. En este punto, hacer una puntualización, para la redundancia, es que en esta reunión, cuando dicen sí, vamos a hacer el proceso de participación, se va a sacar a votación la propuesta del equipo de gobierno. El equipo de gobierno, de las propuestas de los diferentes grupos municipales que se habían puesto encima de la mesa, hace como una selección, un encaje en cuestión monetaria, es decir, que encajase con el montante total de lo que nos supone el PIR. Entonces, a lo que nosotros planteábamos, no entendemos muy bien si la propuesta que se va a sacar a votación encaja perfectamente en el presupuesto que se nos destina, porque estaban presupuestadas. Entendemos que la votación es porque hay algo que se tiene que quedar fuera, o las preferencias. Entonces, ahí, y con el resto de grupos, que claro, alguno en concreto se quedaban sus propuestas fuera, se entendía que se tenía que sacar a votación todas las propuestas, y que también en ese proceso de información a la ciudadanía se tenía que explicar. Por eso es todo muy atropellado, porque la gente tampoco se puede engañar a la ciudadanía y tiene que conocer que al final evidentemente hay inversiones que cuestan más que otras. Entonces, cuando salga el orden de preferencia, a lo mejor las 3 primeras encajan, y cuando vaya a la cuarta, a lo mejor la cantidad hace que supere el plan Prisma, y a lo mejor se tiene que ir a la siguiente. Y eso se dijo, todo esto que se informe, que luego la decisión. Y luego también llama la atención cómo han hecho esa publicación al final. Comentabas anteriormente el vallado de las lagunas de Perales del Río y acondicionamiento de Prado Acedinos. En eso también mostramos nuestra disconformidad en esa reunión, que entendíamos que tenían, igual que se habían presentado como propuestas por separado, que se presentasen por separado, porque además tampoco establece en concreto, porque la remodelación, acondicionamiento de Prado Acedinos, la propuesta que había es un kiosco. O sea, hay una propuesta concreta que también puede llevar a engaño la cuestión del acondicionamiento. ¿Quién no está de acuerdo con acondicionar cualquier zona verde? Pero a lo mejor hay gente que precisamente por una zona verde no quiere que se ponga allí un bar. O acondicionamiento de los centros cívicos. Esa no es la propuesta tal como se presentó. La propuesta concreta es centros cívicos en los barrios de Los Molinos y de Buenavista. 2 propuestas por separado. Entonces, también entendemos que bueno, puede llevar a engaño, porque son propuestas, acondicionamiento de centros cívicos, así como de bibliotecas. El Gobierno municipal son sus propuestas, que lo lleva, como bien ha dicho Marta, o a través del presupuesto o en otro tipo de inversiones financieramente sostenibles. Entendemos que se tendría que haber puesto centro cívico Molinos, centro cívico Buenavista, y por ser fieles a la realidad, porque si ya este proceso es atropellado, pues parece un poco torpedearlo, o quizá al final hayan por la vía de los hechos consumados, lo que nos da a pensar, porque lo asocian continuamente al presupuesto, a la aprobación del presupuesto, cuando haciendo las consultas legales no necesariamente el plan PIR tiene que ir pegado al presupuesto, que quieran condicionar, o que luego de cara también al proceso atropellado que están haciendo de la aprobación de los presupuestos, porque aunque la nota habla que se están negociando las inversiones, no es así. Si es que ni siquiera, es que en menos de 24 horas se nos ha dicho 3 plazos diferentes.
Se nos han dicho 3 plazos diferentes de fecha límite para poder cumplir los plazos de la aprobación de los presupuestos, lo cual dificulta o anula casi la posibilidad de actuación de la oposición. Entonces, si con esto lo que pretenden es, de cara a la aprobación de los presupuestos, decir que se ha hecho un proceso participado y de cara a lo que pueda pasar, echar, y me vais a permitir la expresión otra vez, echar toda la mierda, como en otras ocasiones, al resto de grupos de la oposición por no asumir sus propias responsabilidades, pues hombre, yo creo que hay que ser pues más sinceros, o por lo menos cada uno hacer la crítica y autocrítica que nos corresponda a cada grupo municipal. Para dar cifras, para nuestros oyentes, los más despistados, decirles que este plan cuenta con un presupuesto de más de 12 millones de euros, a los que habrá que sumar el 25% del coste de cada inversión de la que se hará cargo el gobierno municipal. Estamos hablando de un montante económico importante que repercutiría en la ciudad de Getafe, y el hecho de haber puesto negro sobre blanco todas estas propuestas, algunas muy abiertas. O sea, yo ahora mismo me acabo de enterar aquí de que en el Prado Acedino se está hablando de colocar un chiringuito. Cualquiera que marque esa casilla mañana en los centros cívicos lee vallado de las lagunas de Prales y acondicionamiento. Vale, pero es que yo quiero saber cuál es ese acondicionamiento. Entonces yo creo que esa falta de información al final oscurece este proceso que de participativo pues al final tiene poco. Veremos las cifras, que será otra de las cosas que tenemos que ver, veremos quién participa, pero quien participe no va a tener toda la información necesaria para marcar en conciencia una casilla u otra, que es al final un poco yo creo lo que va a pasar Además, mañana. Permíteme, Ruth, añadir, es que si el horario de votación comienza a las 10 de la mañana y las asambleas informativas se van a hacer a las 6 de la tarde, yo quisiera saber cómo se garantiza que las personas que vayan a ejercer el legítimo derecho a voto y vayan a decidir conocen la información, porque al final en esa asamblea informativa pues yo entiendo que la gente pues puede hacer preguntas para que se le diga en concreto y actúe en consecuencia. Pero si desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde no se explicita más por ningún medio o se concreta más a qué se están refiriendo las propuestas, pues hombre, la verdad es que... Digamos que al final el gobierno municipal lo que ha querido ha sido cubrir el expediente, y para que no le estemos culpando, porque además se ha reiterado en múltiples ocasiones en el Pleno Municipal que efectivamente no se están ejecutando los acuerdos del Pleno. Entonces, pues dirán, pues de este modo, como les hemos presionado durante estas 3 últimas reuniones, pues es una manera al final de dar salida. Pero en cualquier caso, y sí que quiero dejarlo claro, es que en esa primera reunión a la cual asistimos los diferentes representantes de los diferentes grupos municipales, la idea del grupo municipal era: vamos en esta mesa a decidir el PAC y sacarlo a las asambleas para ratificarlo, para que la gente ratificase ese PAC, por decirlo de algún modo. O sea, en ningún caso tú estás dando, por un lado, la oportunidad de poner, o sea, de que la gente decida o haga sus propias aportaciones; por otro lado, pasarlo a la parte técnica, o sea, en definitiva, ejecutar la proposición aprobada. Y lo que dice Vanessa en este caso es que no se está dando ningún tipo de información a la ciudadanía de qué tipos de inversiones estamos hablando, ni bajo qué condiciones. También cabe decir que el PIR, en este caso, la ejecución son durante 3 años, es hasta el año 2019. Y también aclarar una cosa: en este caso, lo que iba en la proposición era que al menos el 50% de esos 12 millones largos fuesen decididos por inversiones, fuesen las inversiones decididas a través de la ciudadanía. En este caso se da la primera oportunidad o voto a la ciudadanía, y luego ya será cuando se reestructure en función de lo decidido y se acometan el resto de inversiones que no hayan salido, pero bueno, en cualquier caso se puedan vislumbrar. Uno de los puntos, una de las propuestas que a mí me interesa especialmente, de las 10 puestas en esa papeleta, es la rehabilitación de viviendas municipales destinadas a la integración social, porque venimos hablando muchísimos meses de este asunto. Nos hemos cansado de escuchar que no hay viviendas. Hemos presenciado en uno de los últimos plenos la irrupción en el mismo de Verónica, una mamá que está pues con una orden de lanzamiento cercana, con menores a su cargo, que pedía una solución para su caso. ¿Cómo se ha articulado en concreto este punto? ¿Hay algún tipo de inventario de esas viviendas? ¿Se sabe sobre qué viviendas se van a actuar? ¿Tenéis conocimiento un poco de cómo cuáles serían las viviendas que se rehabilitarían para destinarlas a integración social? Pues en ese punto estamos esperando la respuesta, porque viendo la publicación que hay del patrimonio municipal, hicimos una relación y se hizo la pregunta, además en este sentido, de decir en qué estado se encuentran esas viviendas, en todo porque conocemos que hay viviendas que son de propiedad municipal,
que están ocupadas porque no tienen otra alternativa, que el ayuntamiento tiene constancia y que de hecho están en unas condiciones lamentables. Tenemos conocimiento además, a veces en Junta de Gobierno lo que ha ido es que alguna persona que se le ha adjudicado una vivienda de emergencia social, por no reunir las condiciones adecuadas de habitabilidad, se le ha cambiado a otra vivienda. Pero es que esto trae cola, es que no es algo de ahora. Se han aprobado diferentes proposiciones relativas al aspecto de la vivienda donde se incluía esta cuestión. Estamos hablando que ha pasado ya más de año y medio. La última ha sido, queremos conocer el listado completo de las viviendas y en qué estado se encuentran cada una. Claro, es que ese acondicionamiento a mí me lleva a preguntarme. Sí que es cierto que, que en el edificio cercano al Polideportivo Juan de la Cierva hay viviendas nuevas, porque es un edificio relativamente nuevo, que estuvo muchos años cerrados porque se iba a dedicar para otro fin, que no tienen cocina, por ejemplo. Entonces esa rehabilitación pues podría ser adaptar las viviendas para que la persona que entra a vivir pues encuentre las condiciones idóneas. Pero también mucha gente estará pensando en las viviendas de los maestros, de las que se ha hablado tantísimas veces, que sí que es cierto pues que no están en condiciones porque llevan muchísimos años cerradas, y ahí sí que habría que acometer una actuación más en profundidad. Entonces estaría bien que la gente que considere que tiene el compromiso de marcar esa casilla, sepa sobre qué vivienda se va a acometer esas actuaciones. Yo creo que es lo mínimo, o sea, que la gente que mañana baje al centro cívico a votar sepa cuáles son las viviendas sobre las que se va a acometer esa actuación, cuál va a ser el montante aproximado, porque ¿qué se ha hecho? ¿Se ha sumado lo que se podría destinar a cada uno de los 5 y se ha adaptado al presupuesto, o eso luego se ajustará por parte de los servicios técnicos? No sé cómo lo han articulado eso. O sea, ¿cómo tenéis conocimiento de cómo se ha hecho eso? Eso en cualquier caso no se va a sacar, no se va a hacer público en este caso el coste o el gasto en este caso que conlleva cada uno de las inversiones, porque se ha determinado así por parte del Gobierno y así no lo transmitieron en la mesa de negociación, pero bueno, en cualquier caso, que sea la gente la que decida sus preferencias en cualquier caso, y luego, como lo que he comentado antes, como tiene que ser el 50% lo que se coja, lo que haya decidido la ciudadanía, vamos a poner un ejemplo. Las 4 primeras entran dentro de esos 6 millones y pico, y luego el resto de 6 millones pues se tendrá que decidir de nuevo en la mesa que supuestamente se va a celebrar el viernes. Así teníamos conocimiento, porque deprisa y corriendo iba a ser la Junta de Gobierno el lunes. Luego nos hemos enterado que no, como ha explicado Vanessa, que va a ser más adelante, el día 16, ¿no? El 18. El 18. Pero todo esto son, al final, conjeturas. Conjeturas y dimes y diretes. Pero, como dice Marta, en las cantidades... valoración de las propuestas hay, por ejemplo, y hablar en concreto de la rehabilitación de viviendas, el Gobierno dijo que era viable, que entraba dentro de los requisitos legales y que sería una cuestión, nos dijeron una horquilla entre 500.000 y 1 millón de euros. Pero como dice Marta, se planteó no poner las cantidades porque, si bien es cierto que en función de la prioridad, o igual hay una que la eficiencia energética y el alumbrado público, si hablas del municipio entero, es un presupuesto que se sale de los 12 millones. Entonces, quizá también en función de la prioridad que se estime, pues a lo mejor se le destina a ajustar un poco, no tenerlo, la idea, eso es lo que nos trasladó. Sí, trasladaban. Acotarán las zonas que más necesidades tengan. Me viene a la cabeza denuncias que hemos tenido aquí en Getafe Radio de los vecinos de Getafe Norte, que se encuentran con que la luz se les apaga cada 2x3. Entiendo que habrá unas prioridades que las fijarán pues la mesa, o que las tenga que fijar. Me llama la atención porque lo habéis comentado, pero sí que quiero hacer especial hincapié. Uno de los puntos es actuaciones en centros cívicos. A todos nos viene a la cabeza que, bueno, que entre esas actuaciones pues puede estar la que recientemente se ha ejecutado en Perales para decentar ese centro cívico, porque no tenía ni aire acondicionado ni o sea, era realmente asfixiante estar ahí en verano. Yo lo he podido comprobar. Pero me habláis de que había una propuesta de nuevos centros cívicos en los nuevos barrios, en Los Molinos, en Buenavista. De ahí a lo que está escrito en papel, no tiene... Cuando lea ese título puede imaginar que ha existido en algún momento la posibilidad de que Los Molinos y Buenavista tengan un centro cívico nuevo. Efectivamente, y de hecho la propuesta es esa. Por un lado, la rehabilitación de centros cívicos, que lo que se comentó por parte de los técnicos era que, como bien tú has dicho, Perales del Río se está cometiendo el tema de aire acondicionado, de climatización, pero eso viene de las inversiones financieramente sostenibles. Creo recordar que la cúpula también del Centro Cívico de Juan de la Cierva proviene del mismo gasto, o sea, de la misma inversión, perdón. Entonces, en ese sentido, estaba todo más o menos cubierto. Lo que se pone encima de la mesa, y creo que los vecinos de estos barrios es una demanda
histórica, desde que empezaron a vivir allí, es el nuevo centro cívico del barrio de Los Molinos y el nuevo centro cívico del barrio de Buenavista. Entonces, esto sí que hay que decirlo para que la gente, si quiere, baje a votar. No es que nosotras queramos condicionar el voto, ni mucho menos, pero sí que entendemos que para hacer una buena votación responsable hay que darle las herramientas a toda la gente. Es lo mínimo, ya sí, que vamos... Porque la construcción del nuevo polideportivo de San Isidro, pues yo creo que todos lo tenemos claro. O sea, hemos visto cómo derribaban el antiguo polideportivo y se lleva mucho tiempo hablando de este proyecto. Incluso hemos podido ver proyectos que se han presentado en distintos centros cívicos. O sea, yo creo que eso la gente lo tiene claro. Pero otras de las opciones que aparecen en la papeleta, pues la verdad es que creo que la gente no lo tiene claro. Entiendo que sea abierta el hecho de que se ponga reforma de la Avenida Reyes Católicos, mejora del carril bici, porque habrá que fijar unas prioridades e ir ejecutándolas en función de las necesidades de cada zona. Pero sí que es cierto que creo que falta información respecto a los detalles de algunas de los proyectos. Os agradezco que hayáis estado aquí con nosotros hoy en Getafe Radio para explicar todo ese proceso, y para terminar quería lanzar una pregunta, poner una pregunta sobre la mesa. Hemos venido debatiendo aquí en Getafe Radio sobre la participación, cómo articularla, porque sabemos que es una de las señas de identidad de vuestra candidatura de Unidad Popular, y estamos viendo que hay serias dificultades para ponerla en pie, ya sea por los plazos de la administración pública, por las dificultades que en determinados momentos puedan poner desde el gobierno municipal, por diferentes circunstancias. Está siendo muy difícil conseguir una participación ciudadana. Entonces, aquí se debatía el otro día respecto a eso. Se decía, bueno, pues ya hay una democracia representativa, o sea, si los ciudadanos han votado a nuestros representantes para que decidan, a lo mejor es que la participación no se puede articular como queremos o creíamos todos que se iba a poder hacer, o muchos de los que apostaron por un cambio hace año y medio, tanto en las elecciones municipales como en las generales, y ahora estamos viendo que en la práctica ese procedimiento eso es mucho más difícil. ¿En qué línea estáis trabajando desde ahora Getafe para que eso funcione de verdad, para que eso funcione? Porque entiendo que seguís apostando por la participación en Getafe. Hombre, como bien dices, no es fácil, o sea, y la participación ciudadana tampoco se tiene que mal usar esa palabra. De hecho, desde el comienzo, y hemos llevado las primeras proposiciones que llevamos desde ahora Getafe, era realizar un plan estratégico de participación ciudadana, entendiendo que esto es algo complejo. Pero yo creo que, sobre todo, el primer paso que se tiene que hacer es perder el miedo a la ciudadanía, porque lo que hemos visto en este proceso era, no, es que se va a enfrentar a los barrios, o temer lo que la ciudadanía pueda decidir. Es como tienes que estar abierto a que a lo mejor la decisión que toma la ciudadanía no es la que a ti te gusta, no es la que te gustaría, pero garantiza unos procesos y esas herramientas, que es muy complicado y que venimos de una tradición de participación muy compleja, por supuesto, pero hay que ir profundizando en ese proceso participativo. También, en la proposición que se aprobó para este proceso era presencial y, en la medida de las posibilidades, telemático, viendo como en otros ayuntamientos, pues aquí ya nos han dicho claramente, no, inviable. Y no sabemos muy bien si se está trabajando en facilitar o abrir esos nuevos modelos de participación. Ahí no existe porque, ahí quiero ir, porque yo creo que la participación telemática, o sea, es que lo estamos viendo, todo el mundo tiene presencia en redes sociales, la gente utiliza, y que todavía no hayamos sido capaces en un año y medio de articular una herramienta mínima para facilitar esas votaciones telemáticas en procedimientos como este, pues cuanto menos sorprendente. Yo no sé si eso es realmente tan complicado técnicamente como nos cuentan, o que no hay voluntad para hacerlo. El caso es que ha pasado un año y medio y seguimos igual, seguimos teniendo que bajar a los centros cívicos con la papeleta en la mano para depositar el papel en la urna. Que no es excluyente, porque también tampoco se pueden olvidar la brecha digital, los cuestiones, tiene que pero ser que se abra, pero como detalle, como un detalle concreto y relacionado con este tema. Cuando fue la aprobación inicial del Reglamento de Participación Ciudadana, ya lo dijimos, o sea, y se pedía, nosotros pedimos hace tiempo ese plan estratégico de participación, fue una de las enmiendas que presentamos al presupuesto del año pasado. Se hablaba de un portal de participación. El portal, lo que llaman portal de participación ahora, a día de hoy, te metes en participación ciudadana y sigue estando colgado el borrador inicial y sigue estando colgada la ficha para que hagas enmiendas, cuando ya se ha hecho la aprobación inicial. Y aprovecho también a decirlo, no han publicado que el viernes pasado se publicó en el BOCAM. Y estamos en el periodo de exposición pública para hacer alegaciones.
Eso también, que de hecho fue ayer mismo cuando nos dimos cuenta. Se publicó en el BOCAM el Reglamento de Participación Ciudadana. Claro, no el reglamento tal cual, pero el aviso, la nota del tablón, donde a partir del día siguiente hábil comienza el plazo para que... Exactamente. Uh-huh. Y eso pues no está actualizado tampoco en la página web. O sea, fíjate a dónde vamos. Estamos hablando de participación, pues y hablando del Reglamento de Participación Ciudadana. Pues ya aprovechamos estas ondas pues para que la gente lo conozca, aunque también tenemos previsto hacer algo igual que hemos hecho con la ordenanza de medio ambiente, sacarla a la ciudadanía, que aunque de inicio pueda ser un tostón o es algo gris, pero no solamente es participar, también hay un paso previo que tampoco lo está haciendo la administración, y es como no es el derecho, aparte del derecho a participar, es la obligación a informar, porque participar sin la información, pues yo creo que no podemos hablar de participación. Yo me alegro la verdad que salga este tema, porque yo creo que estamos hablando de un problema estructural. Y el problema está en que no hay un modelo, o sea, el modelo de participación no lo tienen integrado como debería de ser. No sé si por falta de voluntad, que puede ser, no sé si por miedo, como dice Vanessa, que también puede ser, pero en cualquier caso lo que están desarrollando el gobierno municipal es un modelo participativo maquillado totalmente. O sea, el hecho de que haya consejos de participación, lógicamente están muy bien, pero hay que dotarles, en este caso, de herramientas. Y sobre todo hay que hacer una pedagogía participativa hacia afuera. O sea, educar a la gente desde pequeños en los colegios. Bueno, esto ya podríamos tener un programa entero, ¿no?, hablando de este tema, pero es que ellos mismos yo creo que no se lo creen, porque como tú bien dices, llevamos año y medio y que no haya una aplicación telemática o un programa telemático para hacer esa votación, cuando desde ahora Getafe, que tenemos bastante menos recursos desde el principio, o sea, que el gobierno municipal hemos hecho lo que hemos podido y hemos sacado en este caso la votación incluso de las ordenanzas municipales, pues es que ahí yo creo que está una clara demostración de que falta un poquito de voluntad, un poquito bastante. Entonces, efectivamente, nos han dicho que por problemas técnicos, o es que la administración siempre va al rebufo de todo. Sí, sabemos que en muchas ocasiones sí, pero en este caso, hombre, pues es que yo ya, sinceramente, no lo creemos, que nos van a decir que se está trabajando en ello después de un año y medio. Pues se estará trabajando, pero muy lentamente. Pues veremos, lo seguiremos atentamente desde los medios de comunicación locales, veremos si cuando acabe la legislatura hemos sido capaces los getafenses de realizar una votación participativa telemática en el municipio. Y si no, pues contaremos que han pasado 4 años y que eso no se ha podido articular, porque al final pues nuestra obligación es contarlo. Me llama la atención algo que habéis comentado, ya sí que para terminar, y es un poco la supeditación o relación que el Gobierno está haciendo de la puesta en marcha de esta votación del plan del PIR a la aprobación de los presupuestos. O sea, realmente está vinculada una cosa con la otra. Se trata de una estrategia para, en el caso de que el presupuesto no saliera adelante, volver a decir o volver a señalar o volver a decir que los culpables son los concejales de ahora Getafe. No sé qué lectura hacer de eso, pero sí que me sorprende, cuanto menos, y creo que hay que decirlo, que se esté relacionando una cosa con la otra. Al final esto es como, parece el día de la marmota. O sea, me lleva a vivir lo que pasó con las ordenanzas fiscales hace 2 años. O sea, parece que estamos otra vez en ese punto. No sé cómo lo vivís vosotros dentro del grupo. Lo vivimos tal cual lo acabas de relatar, lo cual es que dificulta muchísimo pues hacer como grupo de la oposición una labor de oposición y de hacer propuestas, porque al final, cuando ves este proceso atropellado de participación que responde a un compromiso del Pleno, una propuesta que presentó ahora Getafe, pues parece que por el hecho de que haber sido ahora Getafe quien presentase esa proposición de participación, ahora no puedas quejarte del proceso. Parece que todo tiene que ser o blanco o negro. Entonces, y con esto, pues que ya vayan a avalar, o si no hay una aprobación del presupuesto, que te digan que cómo no lo apruebas si ha sido participado y se ha participado. Me parece como un poco de estrategia, un poco rizar el rizo, y así se lo hemos hecho saber en las reuniones, porque no tiene sentido. O sea, ni siquiera han sido capaces, y de hecho, como nos responsabilizaban ahora Getafe de llevar el proceso de participación, en una de las reuniones dijimos, hemos hecho un calendario. ¡Ojo! El plan PIR está hablando, el Real Decreto habla que el alta de las operaciones se tienen que dar el 15 de diciembre. Por lo tanto, hemos hecho el planteamiento para que todo el mes de noviembre fuese de asambleas. ¿Sabes? Presentamos una serie de fechas en la votación contando con el 15 de diciembre. Ahora es que corre que te corre, porque el lunes va Junta de Gobierno. Ahora no, va el lunes siguiente. Ahora no, va el jueves. Entonces, son ellos los que han justificado una cuestión de presupuesto para hacer este proceso atropellado, que ya es que la verdad es que me cuesta incluso decir
participado, en el buen sentido de la palabra participación. Participación sí, por haber personas que voten, pero la participación tiene que ser responsable. Y si tú no garantizas los mecanismos de información y las herramientas para una actuación en consecuencia, pues, hombre, por lo menos no es el modelo de participación que defendemos de ahora Getafe, y mucho menos que se utilice como parapeto de cara a la oposición. Porque ya lo dijimos en el debate del Estado del municipio, sucedió lo mismo, vale, fue una proposición de ahora Getafe, pero al final, hicimos una pregunta, ¿cuándo se iba a convocar? Se convocó a mediados de julio, cuando el compromiso, y siempre toda la excusa es de no sé por qué lo habéis dicho vosotros, me tiro un mes sin decir nada, pero luego corre que te corre, y es vuestra culpa que vosotros dijiste esta proposición. Y que se utilicen los consejos sectoriales como parapeto, que se nos tumben proposiciones porque digan que no han pasado por los consejos que a veces son... entendiendo que todavía algunos no están ni conformados y que a veces la composición de los propios consejos hay más representación de los grupos municipales que de colectivos. O sea, porque queda mucho trabajo por delante, pero es eso, no queremos y nos tememos que nos tiremos una legislatura, la legislatura de la participación, pero en el mal sentido de la palabra, y que encima sea algo que nos amordace o que nos ate y no podamos criticar, porque no criticamos la participación, criticamos ese modelo de participación. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, habéis explicado bien en qué va a consistir la votación de mañana, hemos podido ver las principales propuestas contenidas en esa papeleta y cómo se ha llegado a esa votación. Veremos qué pasa mañana, veremos cómo responde la gente, veremos en esas charlas informativas que van a ofrecer los concejales por los barrios cuáles son las explicaciones que dan sobre los proyectos, y os lo contaremos la semana que viene aquí en Getafe Radio, con vosotras y con todos los miembros de la Corporación Municipal que quieran debatir con este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Getafe Radio. Gracias a vosotros. Gracias a las dos, y a nuestros oyentes decirles que termina Getafe Despierta por hoy, pero volvemos mañana con más tertulias y más información como cada día de la semana aquí en Getafe Radio. Un saludo, hasta luego.